Les voy a hablar un poco del diseño de ménsulas y vamos a realizar un ejemplo. Tenemos una ménsula que soporta dos fuerzas, una vertical y otra horizontal en una almohadilla. La fuerza vertical está a una distancia AV de la cara de la columna. La fuerza vertical produce dos efectos. Primero, el aplastamiento en el área de la almohadilla y la ménsula, y como segundo, un efecto de cortante entre la columna y la ménsula. La fuerza horizontal también produce dos efectos. El primer efecto es una tensión y además produce un efecto de cortante en la almohadilla. La combinación de la fuerza vertical, VU, y horizontal, NUC, produce un momento de flexión cuando se ven afectadas por sus brazos de palanca. Entonces, por un lado tenemos las acciones y por el otro las reacciones. Ahora vamos a dibujar una ménsula. Imaginen que está vertical, en la que tenemos las mismas fuerzas vertical y horizontal. Además existe un acero principal, ASC, y un acero acortante, AH. Las dimensiones de la ménsula tienen algunas restricciones, por ejemplo, H1 debe ser mayor a 0.5D. Para utilizar el siguiente método, AV entre D debe ser menor a 1 y NUC debe ser menor o igual a VU. Además, el acero H tiene que colocarse a una distancia menor de 2/3 D, medida desde la superficie de la ménsula. Vamos a revisar 4 esfuerzos: el aplastamiento, la tensión, la flexión que se da con la combinación del acero principal y el bloque de compresión y el cortante directo. Veamos un ejemplo. Se los voy a dibujar en 3D. Esta ménsula tiene una almohadilla. Dicho elemento soporta la carga vertical y horizontal, VU 35 toneladas y NUC 5 toneladas. Les coloco las dimensiones de la ménsula. La altura de dicha ménsula es 50 centímetros y como acero principal y acortante tenemos 5 varillas del número 5 y 3 estribos del número 3 respectivamente. Además, el concreto tiene un F'C de 300 kg sobre centímetro cuadrado y el acero un Fy de 4200 kg sobre centímetro cuadrado. Primero hay que revisar las restricciones. H1 debe ser mayor o igual a 0.5D. Haciendo esta desigualdad podemos ver que no cumple. Por lo tanto, se debe cambiar la dimensión de H1 a 25 centímetros. AV entre D tiene que ser menor o igual a 1. Dicha desigualdad se cumple. NUC debe ser menor o igual a VU. Como 5 toneladas es menor que 35 toneladas, se cumple. Al cumplir las desigualdades 2 y 3, se puede utilizar el método que les voy a mostrar a continuación. Otra de las restricciones es que VU entre Φ, considerando que Φ es igual a 0.75, que corresponde al del cortante, debe ser menor o igual a estas tres expresiones. Resolviendo, tenemos que 35 toneladas entre 0.75 toneladas debe ser menor al menor de los tres valores. Como vemos, la desigualdad se cumple. Según el capítulo 16.2.2.3, NUC debe ser al menos el 20% de 1.6V. V es la reacción vertical sin factores de carga. Este no es un ejercicio en el que se definieran las cargas, por lo que tomaré 1.6V como VU, pero el reglamento no lo expresa así. Siendo así, decimos que 5 toneladas está por debajo del requerimiento. Tomaremos entonces 7 toneladas en lugar de 5 como NUC. Una restricción debido a cortante directo es que Vn debe ser menor o igual a estas tres expresiones. Aquí, hay un error. Vn es igual a Vu entre Φ. Entonces, sustituyendo Vn por Vu entre Φ,
y las variables de las expresiones por sus valores, en donde AC es el área de contacto entre la columna y la ménsula, se cumplen las tres desigualdades. Ahora veremos el diseño por aplastamiento. El phi es 0.65 y la ecuación de la resistencia nominal a aplastamiento Bn es igual a 0.85 F'C a 1 y Bu debe ser menor o igual a phi por Bn. Sustituyendo Bn tenemos que Bu debe ser menor o igual a 0.65 por 0.85 por F'C por el área de la placa. Al resolver encontramos que 35.000 kilogramos es menor a 74.587.5 kilogramos. Por lo tanto, las dimensiones de la placa son adecuadas. Para el diseño por tensión se tiene que phi es igual a 0.90 y Nn, que es la resistencia nominal a tensión, es igual a An por Fy. Sustituyendo y despejando tenemos que el acero a tensión debe ser al menos 1.85 centímetros cuadrados. El diseño por flexión se hace como una viga, por lo tanto se pueden adquirir valores de phi de 0.65 a 0.90. Yo usaré la ecuación aproximada, ustedes deben usar la del reglamento o la exacta de algún libro. Tomaré phi como 0.9, considerando que la falla es por fluencia del acero. Despejando el acero a flexión tenemos que es igual a Mu entre phi por 0.9 por Fy por D. Entonces tenemos que determinar Mu. Considerando el punto O en la intersección entre el plano que conecta la ménsula con la columna y el acero principal, hacemos suma de momentos en O de cada una de las fuerzas por sus brazos de palanca. Entonces, Mu es igual a Vu por AV más NUC por H menos D. Considerando esta ecuación y sustituyéndola, tenemos que Mu es igual a 560.000 kilogramos por centímetro. El acero a flexión es entonces 560.000 entre 0.90 por 0.90 por 4.200 por 45, resultando en 3.66 centímetros cuadrados. El diseño por cortante directo, cortante fricción, se obtiene con Vn igual a mu por AVF por Fy, donde mu es el coeficiente de fricción, que es igual a 1.4 para concreto de peso normal colado monolíticamente. Sustituyendo encontramos que AVF debe ser al menos 7.93 centímetros cuadrados. Haciendo un resumen, ANF, que es igual al acero a tensión, debe tener un valor al menos de 1.85 centímetros cuadrados. AF, el acero a flexión, es 3.66 centímetros cuadrados. AVF, el acero a cortante directo, es 7.93 centímetros cuadrados. Existen límites de refuerzo que se deben revisar. El primero es que el acero principal ASC debe ser mayor a estas tres expresiones. ASC lo tenemos como el área de 5 varillas del número 5, resultando igual a 9.90 centímetros cuadrados, lo que cumplimos con esta desigualdad. El segundo límite es que los estribos deben tener un área AH mayor que 0.5 ASC menos AN. AH es el área de 3 estribos con 2 ramas cada uno, resultando en 4.27 centímetros cuadrados, lo que también se cumple esta desigualdad. Las conclusiones y comentarios se los dejo para la próxima. No olviden dar like y suscribirse para hacer posible este proyecto.